Buenos días, es un gusto poder darles la bienvenida a esta tercera mesa de ponencias del seminario, la cual se titula Resonancias marxistas de la ciencia de la lógica de Hegel. Y cuenta con la participación de Luz Azcárate, Martín Valdés y Ricardo Liv. Antes de darle la palabra a Luz para que comience con su ponencia, quisiera recordarle al público que habrá un tiempo de discusión de 20 minutos terminadas las presentaciones y que pueden, digamos, levantar la mano en la aplicación de Zoom o hacer sus preguntas por los comentarios y yo procederé a darles la palabra de manera correspondiente. Y si nos están viendo desde Facebook, también pueden hacer sus preguntas en los comentarios de Facebook y digamos, tendré acceso ahí también para transmitirlas. Ok, entonces, Luz Azcárate es filósofa y poeta, es docente e investigadora de filosofía a tiempo completo en la Université de Franche-Comté, doctora en filosofía y ciencias sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. Actualmente realiza un segundo doctorado sobre la metafísica de lo posible en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dirige el Seminario de Doctorandos y de Jóvenes Investigadores en Fenomenología de esta universidad. En el 2021 ha sido investigadora visitante de los archivos Husserl en Colonia, en Alemania, gracias a un financiamiento del Centro Interdisciplinario de Estudios y de Investigaciones sobre Alemania de la Universidad Sorbona. Es miembro del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica de la Universidad Católica, en donde organiza el ciclo de conferencias Transferencias Fenomenológicas. Sin mayor preámbulo, le daría la palabra a Luz. Quisiera, ante todo, agradecer al Grupo Hegel y al Centro de Estudios Filosóficos por la organización de este magnífico evento y por darme la oportunidad de presentar parte de mi investigación actual. Voy a comenzar con la lectura de mi texto. Espero que se vea bien. Perfecto. Entonces, esta presentación se titula La lógica de la posibilidad de Hegel a Marx. Una de las preocupaciones fundamentales de la historia de la ontología es la cuestión de la continuidad o discontinuidad entre lo posible y lo real. Esta cuestión implicaría delimitar lo real de manera que lo posible pueda ser incluido o excluido. ¿Qué lugar ocupa Hegel en la genealogía de lo posible? Para responder a esta pregunta trataremos en primer lugar de explicitar las implicaciones ontológicas del concepto de Möglichkeit, posibilidad, en el pensamiento de Hegel, concepto que ha sido fundamental, como sabemos, para la comprensión de otro concepto mucho más famoso, el de Wirklichkeit, antes traducida simplemente como realidad, traducida por Félix Luque por realidad efectiva y por Bernard Bourgeois como efectividad. Preferimos aquí esta última traducción, puesto que desde Francisco Suárez, en la historia de la ontología, la efectividad incluye su realización real. Además, así evitamos duplicar la raíz semántica real en el caso de reale Wirklichkeit. El estudio de la posibilidad en la lógica de Hegel, específicamente la doctrina de la esencia, puede además, creemos, arrojar nueva luz sobre la relación entre la ontología y la crítica de la sociedad, por lo que en un segundo momento mostraremos la herencia hegeliana del pensamiento de Marx sobre la posibilidad. El libro primero del primer volumen, La lógica objetiva de la ciencia de la lógica, está consagrado al ser y concluye con la proposición que inicia la doctrina de la esencia, libro segundo de este primer volumen. La verdad del ser es la esencia. El ser, como sabemos, es inmediato, pero para conocer lo verdadero, el conocimiento penetra en el ser, presuponiendo que hay detrás del ser algo distinto del ser mismo, como si este fondo constituyera la verdad del ser. El conocimiento es mediato en la medida en que no comienza en la esencia, sino que parte del ser para hacer un recorrido, un camino. Pero la esencia no es la realización del ser. La esencia se sitúa entre el ser y el concepto y su movimiento constituye el paso del ser al concepto. La esencia es, por así decirlo, la primera negación del ser. El ser y la esencia encuentran su unidad de identidad en el concepto. En ese sentido, el concepto es la base del ser y de la esencia, y su resultado, pero ya no como ser y como esencia. Solo tienen esta determinación en la medida en que aún no han vuelto a esta unidad propia. Como su identidad única de ser y esencia es el concepto, este es a su vez el reino de la subjetividad o de la libertad.
De acuerdo con Jean-François Kervegan, esta afirmación sobre el hecho de que el concepto sea el reino de la libertad debe entenderse en toda su complejidad. En primer lugar, significa que el sistema hegeliano, que no es un círculo cerrado en sí mismo, se prescribe para acoger la contingencia en lo que es aparentemente irreductible a la necesidad del concepto. Nada es más falso que la leyenda del necesitarismo hegeliano, expulsando la contingencia o reduciéndola a la sombra inconsciente de una necesidad ciega. En Hegel, cree Kervegan, hay una autonomía real de lo contingente porque es racional que haya racionalidad. Es precisamente en la doctrina de la esencia donde se define ontológicamente el lugar de la contingencia en relación con la posibilidad y la necesidad. Esta se estructura en tres momentos. En primer lugar, la esencia aparece en sí misma, siendo en sí misma sus propias determinaciones como reflexión. Entonces aparece, emerge en el ser ahí como aparición, finalmente se revela en la unidad de la esencia y la aparición como Wirklichkeit. La tercera parte de la doctrina de la esencia está dedicada, pues, a la efectividad, Wirklichkeit, definida como la unidad de la esencia y la existencia. Esta cuenta, a su vez, con tres momentos en su realización. El primero es das Absolute, en donde se disuelve toda determinación de la esencia y la existencia, en tanto unidad del interior del exterior como unidad primaria. La determinación de lo absoluto solo tendría un giro negativo. Lo absoluto en sí mismo solo aparece como negación de todos los predicados y como vacío, por lo que no puede determinarse a sí mismo, sino explicitarse, mostrarse. Como manifestación no tiene otro contenido que la manifestación de sí mismo, forma absoluta. La absolutez reflexionada es la efectividad o Wirklichkeit propiamente dicha. La unidad de lo absoluto, su reflexión es finalmente la relación absoluta o lo absoluto como relación a sí mismo, la substancia. El segundo momento es el de la efectividad propiamente dicha. En tanto reflexión de lo absoluto, los momentos de la efectividad se encuentran como suprimidos o formales, no se realizan. Las diferencias entre estos tres momentos son cuestión de reflexión externa. La efectividad es tal únicamente en relación con una posibilidad. La relación entre ambas es un tercer término, la necesidad. La posibilidad aparece aquí en relación con la efectividad en un doble sentido, formal y real. En un primer momento, la efectividad es formal en la medida en que es reflexionada, nada más que un ser o existencia en general, pero como unidad de forma de interioridad y exterioridad es también posibilidad. Esta posibilidad formal es la efectividad reflexionada, que es solo la determinación de su identidad a sí misma. Como la determinación es la totalidad de la forma, el ser en sí, que es la posibilidad, se determina como suprimido o como ser esencialmente solo en cuanto relacionado con la efectividad, como lo negativo de ella. Hegel identifica aquí dos momentos de esta posibilidad, un momento positivo como reflexión de sí, esencia, un momento negativo, desde cuyo punto de vista la posibilidad sería algo defectuoso referido a la efectividad y completado por ella. Sin embargo, como la posibilidad es pues también lo inmediato y por tanto una efectividad, la unidad de la posibilidad y la efectividad en el plano formal es la contingencia. Lo contingente es algo efectivo que está al mismo tiempo determinado solo como posible, cuyo otro opuesto lo es igualmente. Lo contingente es, primero, posibilidad inmediata y efectividad inmediata, sin fundamento. Segundo, es lo efectivo como algo posible reflexionado en otro, tiene un fundamento. El no resto absoluto del devenir de lo posible o lo efectivo sería la contingencia, pero porque cada uno se invierte inmediatamente en lo contrario, no hace otra cosa que unirse pura y simplemente a sí mismo, y esta identidad uno en el otro, que es la suya, es la necesidad. Lo contingente es pues necesario porque lo real está determinado como posible. Pero la necesidad que se sigue de ella es formal porque sus momentos son también formales, simples determinaciones que son una totalidad solo como unidad inmediata o como inversión inmediata de uno de los momentos en el otro. Este momento meramente formal de la efectividad trata cada modalidad como diferenciada, lo efectivo, lo posible. En esta etapa,
La identidad de lo efectivo y lo posible en lo contingente aún no está impregnada de un vínculo vital. Por el contrario, según Gilles Marmace, la lógica hegeliana, vista en su totalidad, posee un carácter vivo. Cito, Hegel insiste regularmente en el automovimiento de la lógica y criticando las representaciones que hacen de ella un conjunto de formas intelectuales muertas, la caracteriza como una unidad viva. Esta misma vitalidad de la lógica hegeliana es defendida por razones muy diferentes por Michel Vadé. En 1998, Michel Vadé, profesor de Poitiers, publicó un libro titulado Marx, pensador de lo posible, introducido por el muy conocido Jacques de Hont. Vadé establece una conexión ahí entre las nociones de posibilidad de Hegel y la concepción de potencia de Aristóteles. Como sabemos, para Aristóteles, la posibilidad, comprendida como potencia, tiene un valor ontológico y un valor metafísico. Aristóteles distingue entre ser en potencia y ser en acto. Además, el fundamento de la naturaleza es una pura actualidad que produce un dinamismo en la naturaleza, presentándose en esta en potencia. Según Michel Vadé, Hegel trató explícitamente la posibilidad aristotélica, tomándola en su sistema en el sentido de posibilidad real. Para comprender entonces la vitalidad de la lógica hegeliana, debemos de pasar de este momento puramente formal de la Wirklichkeit al momento real de la Wirklichkeit, y donde aparece la posibilidad real. Hay que entender el paso de la posibilidad real desde la posibilidad formal que ha sido expuesta en un único movimiento que despliega la vitalidad de la lógica hegeliana de la esencia. La necesidad formal como unidad inmediata de las determinaciones de la forma es aquí la efectividad, una efectividad cuya unidad se determina como indiferente a la diferencia de las determinaciones de la forma. Por lo tanto, tiene un contenido multiforme en general. Esta efectividad es una efectividad real. ¿Cómo comprender entonces esta nueva posibilidad? La efectividad real es la cosa con múltiples propiedades, el mundo existente. Es al mismo tiempo ser en sí y reflexión en sí. Tiene una posibilidad inmediata en sí misma. Esta posibilidad, en la medida en que es el ser en sí de la efectividad real, es ella misma posibilidad real. Reale Möglichkeit. Por lo tanto, es rica en contenido. La posibilidad real, que implica las determinaciones y condiciones de una cosa, constituye una unidad con su efectividad. En este segundo momento, efectividad, posibilidad y posibilidad se realizan en el paso de una a otra, encontrándose idénticas, superando así la diferenciación formal del primer momento. La negación de la posibilidad real es su identidad consigo misma como necesidad real. La necesidad real es la negación de la posibilidad y por tanto su identidad consigo misma, pero es aún una necesidad relativa. Lo que es realmente necesario, afirma Hegel, es una efectividad limitada que, debido a este ser limitado, es, en otro aspecto, también solo algo contingente. De hecho, la necesidad real es, en consecuencia, también la contingencia en sí misma. La necesidad absoluta es una posibilidad y una realidad absoluta. La contingencia es, pues, la necesidad absoluta, la esencia de la efectividad libre e intrínsecamente necesaria. La necesidad absoluta no es otra cosa que la identidad de una efectividad absoluta y una posibilidad absoluta que subsume la contingencia. La posibilidad no es externa ni se opone a la realidad. La posibilidad es inmanente a la realidad y constituye tanto su contingencia como su necesidad en la lógica de la esencia hegeliana. La posibilidad real, que implica las determinaciones y condiciones de una cosa, constituye una unidad con la efectividad real. La incursión mutua de los conceptos de contingencia y necesidad en el pensamiento hegeliano de la posibilidad es evidente aquí, tanto como el hecho de que el concepto de posibilidad real implica una contradicción. Pero recordemos que para Hegel uno de los prejuicios fundamentales de la vieja lógica, que él intenta renovar, y de la concepción vulgar del mundo, consiste en creer justamente que la contradicción no tiene un carácter esencial, tan esencial o real como la identidad. Coincidimos así con Claire Pages, para quien se puede mostrar que el reconocimiento de la integración de lo posible y de lo efectivo, por una parte, produce como contrapartida una concepción más rica y más noble de lo posible, le da en definitiva cartas de nobleza, y por otra parte lleva a leer en ella una afirmación de la contingencia.
El tratamiento de Hegel del concepto de posibilidad dentro de una y mantenización de la contradicción nos permite así comprender las características esenciales de su ontología y su vínculo con la crítica. Es la ontología de la posibilidad real que se desprende de su lógica de la esencia, la que le permite sentar las bases de una crítica al idealismo y al subjetivismo para defender la primacía ontológica de la realidad histórica. De ahí que la inclusión mutua de los conceptos de contingencia y necesidad en el pensamiento hegeliano nos permita renovar la crítica hegeliano-marxista del utopismo abstracto y el método de crítica inmanente. Michel Badet señala que varios términos que expresan la posibilidad en la obra de Marx a veces pasan desapercibidos. En estos momentos, Marx emplea con insistencia no disimulada, cree Badet, la terminología de Aristóteles y Hegel. Según Badet, bajo el nombre de posibilidad real, Marx tomó prestado de Aristóteles el concepto de ser en potencia a través de Hegel. Se desearía, cree Badet, que el pensamiento de Marx no tuviera nada que ver con la vieja filosofía, pero es difícil negar la profunda y duradera influencia de filósofos como Hegel y que filósofos como Hegel y Aristóteles tuvieron en Marx, incluso en el Marx del Capital. La primera evidencia de la herencia de Marx del concepto de posibilidad de Hegel aparece en su tesis doctoral, La diferencia en la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Aquí distingue dentro del concepto de posibilidad entre la posibilidad abstracta, que incluye la posibilidad formal de Hegel, así como la posibilidad contingente del azar, y la posibilidad real, que defiende como la noción ontológicamente legítima de posibilidad. Yendo más allá de Hegel en cuanto a la preeminencia de la efectividad sobre lo posible, Marx sostiene aquí que la necesidad relativa se basa únicamente en la posibilidad real y el azar únicamente en la posibilidad abstracta. Pero en esencia, Marx no suprime el concepto de posibilidad, sino que inmanentiza también la contradicción. La posibilidad real es también para Marx una posibilidad llena de contenido, es decir, una posibilidad limitada por condiciones reales. Tanto para Marx como para Hegel no hay posibilidad fuera de lo real. Es el tiempo el que, determinado por el espíritu, es una época, y recibiendo la substancialidad se deviene la época del pueblo. Para Marx, esta posibilidad está limitada por las condiciones propias del proceso de la vida material, que implica la producción material y las relaciones materiales de los hombres reales, una vida que, defendida por la ciencia materialista, conduce a una crítica de cualquier posibilidad idealizadora. Hay pues una exigencia en ambos autores de adecuar lo pensable a lo real. Esta exigencia responde pues a una convicción ontológica heredada por Max de Hegel sobre el concepto de posibilidad. Como sabemos, los dos criticaron explícitamente las teorías utópicas y defendieron la preeminencia ontológica de la efectividad. Por un lado, tenemos el parágrafo 396 de la enciclopedia de Hegel, un párrafo dedicado a la descripción del curso natural de las edades de la vida. La descripción del joven corresponde aquí a la de un utópico, Selon Pages. A diferencia del niño, el joven ya no vive en paz con el mundo que le rodea, alberga un gran resentimiento hacia un mundo que le parece falso, desajustado, indigno de lo que debería ser. El pensamiento del ideal del joven le da energía para trabajar, para eliminar esta oposición, para realizar el ideal. Así pretende transformar el mundo y se forma para poder realizar sus ideales. Es así que, según Hegel, se convierte en hombre. La juventud está entonces siempre descontenta, queriendo cambiar la realidad, mientras que la edad lo hace uno más conforme, más reaccionario. En cuanto a Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, leemos sobre el socialismo utópico, que sus representantes no ven del lado del proletariado ninguna independencia histórica, ningún movimiento político propio, crítica retomada por Engels en Socialismo utópico y Socialismo científico, en donde Engels opone el proyecto materialista al socialismo utópico por su carente pretensión de realismo. La ontología de la posibilidad real que surge en la lógica hegeliana de la esencia permite así a Hegel y a Marx sentar las bases de una crítica radical del idealismo y del subjetivismo para defender la primacía ontológica de la realidad histórica sin reducir la importancia de la posibilidad. Encontramos algunas resonancias de esto en el concepto de crítica inmanente de la teoría crítica. A este respecto, Rael Jägui propone una definición de crítica inmanente por oposición a la crítica interna. La crítica inmanente, dice Jägui, al igual que la crítica interna, critica su objeto mediante criterios que ya están contenidos en él.
La crítica inmanente tampoco opera desde un punto arquimédico imaginado fuera de lo que se critica. De hecho, parte sistemáticamente de la convicción de que no puede haber ninguna posición relevante para la crítica fuera de lo que se critica. Sin embargo, según Jay, la crítica inmanente es normativamente más fuerte que la crítica interna. La crítica inmanente no saca la conclusión de una validez meramente relativa o local, desde el particular punto de partida de estar siempre ya en algo y desde la situación interna de su escala de valor. Al situarse en el interior, responde a demandas que van más allá del contexto y por ello tiene un poder transformador. La posibilidad real nos permite ir más allá del contexto interno de una comunidad, mientras nos situamos en un marco inmanente, en los aspectos contingentes y efectivos que se delimitan para el funcionamiento interno de la comunidad. La crítica inmanente localiza la normatividad de las prácticas sociales en las condiciones de ejecución de estas mismas prácticas. Pero la crítica inmanente incluye un salto al más allá y un significado constitutivo de la contradicción como la implicada en la posibilidad real. La crítica inmanente se orienta, por tanto, menos hacia la reconstrucción o la realización de potenciales normativos que hacia una transformación de lo existente promovida por los problemas y contradicciones inmanentes de una constelación social dada. Al adherirse a las normas inherentes a las prácticas, procede al mismo tiempo a su crítica. La explicitación de estas contradicciones es legítimamente posible por el tipo de reflexión de la sociedad que surge de la posibilidad real. La posibilidad real puede entenderse, por supuesto, como una limitación de lo posible, pero también, paradójicamente, como una amplificación de lo posible si hacemos hincapié en el potencial constitutivo de lo real que comporta lo posible. Hemos, pues, mostrado hoy que el concepto de posibilidad real, tal y como lo encontramos en la doctrina de la esencia de Hegel, aporta las bases para una teoría crítica de la sociedad, siendo este concepto determinante para comprender el pensamiento crítico de Marx y para introducir la ontología de la posibilidad hegeliana dentro de la continuidad de la historia filosófica de la posibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz, por la contribución de sumo interés. Le recuerdo al público que pueden ir preparando preguntas y habrá un espacio de discusión de 20 minutos al final de las 3 ponencias. Procedo entonces a presentar al siguiente ponente, Martín Valdés, quien es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente universitario en esa misma casa de estudios desde el 2014. Ha enseñado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Ignacio de Loyola y la Escuela Nacional de Administración Pública. Se ha especializado en temas de ética. Su publicación más reciente es el capítulo Ética en la Función Pública, incluido en el Manual de Principios y Problemas Éticos de la Universidad Católica del 2019. El título de la ponencia de Martín es Apuntes sobre la respuesta de Marx a la pregunta ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia? Sin mayor preámbulo, le doy la palabra. Gracias, Rodrigo. ¿Se está viendo el texto de la ponencia? Ya. Bueno, buenos días y ya casi buenas tardes con todos, con todas los asistentes. También quisiera agradecer, por supuesto, a los organizadoras de este evento. Como se puede observar, mi ponencia ha sufrido un ligero cambio, una precisión, ¿no? Finalmente son 3 apuntes en torno a la respuesta de Marx a la pregunta ¿por dónde ha de hacerse el inicio de la ciencia? A ver, la influencia de la ciencia de la lógica de Hegel en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política de Marx, mayormente conocidos como Grundrisse, está suficientemente documentada. Marx habría recibido como regalo un ejemplar que previamente habría pertenecido nada menos que a Bakunin mientras escribía los borradores del proyecto que eventualmente devendría en El Capital. Temas que ya había abordado la década anterior habrían regresado al centro de su atención. En su libro Marx, Grundrisse and Hegel's Logic, Hiroshi Uchida presenta la correspondencia entre ambas obras de la siguiente manera. La introducción corresponde a la doctrina del concepto, el capítulo del dinero corresponde a la doctrina del ser, el capítulo del capital corresponde a la doctrina de la esencia. Esto nos lleva a hacer explícito el primero de los 3 apuntes en torno a la problemática del inicio de la ciencia que quiero presentar en esta ponencia, a saber que la lógica de Hegel es la lógica del capital. El núcleo de la crítica de Marx a la dialéctica hegeliana, de acuerdo a Uchida, estaría en que el último presenta de forma inconsciente la lógica de la sociedad burguesa, de la economía capitalista, como la lógica de la totalidad del ser. Cito a Uchida:
La lógica de Hegel es la autocreación de la idea, pero Marx la desenmascara como la producción capitalista descrita desde el punto de vista del capitalista, aunque esto es descrito por Hegel como natural. Fin de la cita. Lo que Marx ve en la lógica es la conciencia fijada en el valor, el carácter ideal de la propiedad privada moderna, el movimiento en el que el capital pasa constantemente de una forma a la otra, dinero a mercancía, mercancía a dinero, donde el fin del proceso, su contenido objetivo, está ya puesto de antemano, la valorización del valor, la acumulación ilimitada, mientras que la persona del capitalista es un mero avatar, la encarnación terrena del verdadero sujeto del proceso, el valor que se autovaloriza. Estas son citas al Capital, capítulo 4. Resulta evidente el paralelo con la descripción de Hegel de la reflexión ponente, como cito, un movimiento entendido como un ir hacia adelante que se flexiona inmediatamente dentro del mismo y solo así es automovimiento. Fin de la cita. La lógica que gobierna el mundo no es aquella cuyo, en palabras de Hegel, cuyo contenido es la exposición de Dios tal como Él es dentro de su esencia eterna antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Fin de la cita. La lógica de Hegel, la lógica del ser, cede su lugar a la lógica del ser social, a la lógica del capital. La lógica que gobierna el mundo es la lógica del modo de producción, no de la producción en general, sino de la producción socialmente determinada. Es la lógica del modo de producción capitalista. Desarrollamos esta idea con el paralelo entre el tránsito del ser a la esencia con el del dinero al capital. Al inicio tenemos una producción meramente dirigida a valores de uso, a satisfacer necesidades. El valor de uso, que se encuentra todavía en una relación de identidad con el producto, a través del desarrollo del intercambio, se diferencia del valor de cambio. En palabras de Uchida, cuando el valor de cambio que el poseedor de mercancías persigue se desarrolla y realiza como dinero, la diferencia inmanente entre valor de uso y valor de cambio se vuelve una oposición externa entre mercancía y dinero. Fin de la cita. El dinero, en cuanto dinero, un mero medio para el intercambio, deviene dinero en cuanto capital. El capital se revela a su vez como un enorme cúmulo de contradicciones. La fuerza de trabajo, considerada como mercancía, valor de cambio, busca comprarse siempre al menor precio posible. Como valor de uso, en cambio, en el momento de la producción, se espera de su consumo la mayor intensidad y duración. Este antagonismo, a la base de toda la producción capitalista, al mismo tiempo diferencia dos clases sociales, burgueses y proletarios, la clase capitalista y la clase trabajadora. Y en esta contradicción, en esta relación social en la que estamos insertos, la conciencia que apunta a la valorización del valor es la conciencia predeterminada, por defecto. Citando a Marx, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Por su parte, Hegel afirma, la verdad del ser es la esencia. Para Marx, la verdad del dinero, de la mercancía, del valor, es el capital, cuya lógica aniquila cualquier consideración por la dignidad y el bienestar humanos. El inicio de la ciencia debe darse en un examen del ser social, de un ser social determinado, de la forma históricamente determinada en que los seres humanos producimos conscientemente nuestra vida material e intelectual. Esto es un examen crítico del modo de producción entendido como la totalidad del ser social. Nuestra conciencia está determinada por este ser social determinado y no podemos pensar genuinamente sin una crítica de este ser social. Nuevamente cito a Marx, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Esto nos lleva al segundo apunte de esta ponencia. La ciencia de la lógica es la crítica de la economía política. Tenemos pues que el objeto de la filosofía primera no es el ser en general, ni la producción en general, sino la producción socialmente determinada, el modo de producción capitalista. La ciencia que examina la lógica de la producción capitalista, la lógica del capital, es para Marx la crítica de la economía política. Lo que para Hegel se revela al final, la idea absoluta, lo encontramos más bien al inicio, en la introducción de los Grundrisse,
donde Marx hace explícito el método dialéctico. Seguimos Althusser al indicar que Lenin lee correctamente a Hegel a partir del materialismo de Marx. Dice Althusser: la idea absoluta es simplemente el método absoluto, el cual, no siendo nada distinto al movimiento del proceso, no es entonces más que la idea del proceso en cuanto absoluto. Fin de la cita. Este proceso sin sujeto, o simplemente el método dialéctico, no es otra cosa que la apropiación del ser social de lo real por el pensamiento, que primero lo disuelve, abstrae en sus partes constitutivas, para luego reproducirlo como una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones, dice Marx en la introducción de los Grundrisse. Esta totalidad, insiste Marx, es una totalidad pensada, producto del pensamiento, de la conciencia, en lo absoluto independiente y menos aún determinante de la realidad. Al contrario, cito a Marx, el sujeto real mantiene, antes como después, su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que el cerebro se comporta únicamente de manera especulativa, teórica. En consecuencia, también en el método teórico es necesario que el sujeto, la sociedad, el ser social, podría agregar yo, esté siempre presente en la representación como premisa. Fin de la cita. La cita justamente enfatiza la importancia de considerar, sobre todo al inicio, al ser social como premisa en nuestra actividad especulativa, ser conscientes de su influencia determinante en nuestra conciencia como punto de partida de todo pensamiento radicalmente crítico. De esta forma, Marx esboza el plan de la crítica de la economía política, empezando por las determinaciones más abstractas, valor de uso y valor de cambio, mercancía, dinero, hasta llegar al capital, que a su vez requiere el análisis del trabajo asalariado, jornada, salario, para llegar eventualmente al Estado, síntesis de la sociedad burguesa, las relaciones internacionales, el colonialismo y finalmente aquella rica totalidad al mercado mundial y las crisis. Pero esto no significa que al reproducir la realidad mediante el pensamiento, el ser social tenga la última palabra. La conciencia, tras deshacer el capital en sus partes constitutivas, tras haber arrojado luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción de plusvalor, sobre las reglas fundamentales, principios que gobiernan la totalidad del ser social, esta conciencia dialéctica no se limita a glorificar lo existente. En el epílogo a la segunda edición del Capital, justamente buscando transparentar el alcance de la influencia de la dialéctica hegeliana en su propio proyecto, Marx apunta: la intelección positiva de lo existente incluye también la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina. Y es en este sentido que la dialéctica, en su figura racional, es escándalo y abominación para la burguesía. Esto nos lleva al tercer y último apunte, pero antes, una digresión sobre la ciencia política de Platón. En el diálogo al político encontramos un ejemplo de la aplicación del método dialéctico a la totalidad del orden social. La ciencia política tiene como objeto lo que podríamos denominar el tejido social, que incluye las distintas industrias productivas, culturales, las redes de intercambio, la diplomacia, la guerra, la administración de la justicia, la religión, la burocracia, etc. Cada una de estas artes gobierna su objeto, pero la política gobierna la forma en que éstas se vinculan entre sí. Es, de acuerdo a Platón, aquella que gobierna todas estas y presta atención a las leyes y a todos los asuntos políticos y a todos ellos los entreteje del modo más correcto. Creo que si abarcamos su función con un nombre que indique su poder sobre la comunidad, tendríamos que llamarla con toda justicia política. Fin de la cita. Su objeto, en última instancia, es la justicia, a saber que las distintas partes se relacionen de tal modo que no se entrometan ni interfieran entre sí, para que cada una pueda cumplir la función que le es propia. La actividad del político, hay que enfatizar, no se limita meramente a decisiones que se toman sobre la base de la sociedad y el Estado ya establecidos, sino que están a la base del diseño de las principales instituciones y alcanzan la naturaleza misma de la familia, de la propiedad y del Estado. Esto es, tienen un carácter constituyente. La actividad del político, que tiene acceso a un conocimiento recto, se podría decir divino en tanto tiene su base en las ideas, para Platón, opera sobre los regímenes políticos de nuestra era, que son como naves que se van a pique, y es capaz de invertir el funcionamiento de sus principales instituciones y normas básicas, principios,
que con el paso del tiempo se han corrompido, se han puesto de cabeza. Este cambio es necesariamente violento, ya que deshace, desestabiliza, resquebraja, destruye el tejido social para su posterior recomposición, para rehacerlo. En esta reconstitución, la idea de justicia absoluta parece disolverse en el mero método dialéctico, en el procedimiento de disolución y sobre todo guiando la posterior reconstrucción crítica de la totalidad social. Lo que me lleva ahora sí al tercer y último apunte. La crítica de la economía política es en última instancia una ciencia práctica. La filosofía como una ciencia práctica, una ética que busca ir más allá de la mera interpretación del mundo para transformarlo, debe hacer expresa una posición de clase. Para intervenir el ser social hay que posicionarse correctamente. La búsqueda de establecer una sociedad en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición del libre desarrollo de todos, no es posible más que como un bien intencionado deseo, a menos que adoptemos el punto de vista de la clase con potencial genuinamente universal y revolucionario, el proletariado mundial. La economía capitalista, orientada a la acumulación ilimitada, a la maximización de ganancias y en ese sentido a la maximización de la explotación de los trabajadores, debe ser abolida desde su principio fundamental, la propiedad privada de los medios de producción, dando lugar a una que priorice la producción de valores de uso, la satisfacción universal de las necesidades, en última instancia el bienestar pleno y la autorrealización de las personas. El concepto de riqueza de la sociedad burguesa, denuncia Marx en los Grundrisse, corresponde a un vaciamiento pleno, enajenación total. La facultad de enriquecerse mediante el trabajo propio ha devenido en la del enriquecimiento a costa del trabajo ajeno. La lógica misma, la base de la producción, del modo de producción, la enajenación de la fuerza de trabajo como mercancía, está corrompida, y nada menos que un cambio a ese nivel puede librarnos de los males de este sistema. La conciencia crítica es, pues, necesariamente una conciencia de clase. Paradójicamente, esta conciencia con potencial revolucionario es producto ella misma del modo de producción que se funda en el capital, o como lo expresa Marx en el manifiesto, la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Hay que precisar que lo específico del marxismo no es que adopte una posición de clase, sino que lo haga de forma consciente, que la transparente. Tanto Hegel como Kant, profesores universitarios, se encontraban dentro de la clase de funcionarios del Estado. De ahí que sus propuestas prácticas podríamos, aunque sea sugerir a modo de hipótesis, hayan tenido como actor principal al Estado, cambios desde arriba, y no hayan alcanzado el meollo del asunto, la compra y venta de la fuerza de trabajo como mercancía en el marco de una economía de libre mercado. Intercambio que ambos terminan justificando en la doctrina del derecho, de la metafísica de las costumbres, así como en el derecho abstracto de la filosofía del derecho, respectivamente. El ser social, la lógica del capital, gobierna, determina las conciencias de dos grandes filósofos, al menos en este punto. De ahí que si bien Hegel reconoce que la acumulación de riqueza en manos de una clase se da en detrimento de aquella otra ligada al trabajo, que se vuelve ésta dependiente e incapaz de sentir y disfrutar de las libertades y de los beneficios de la sociedad civil, ocasionando la caída de una gran cantidad de personas por debajo de un cierto nivel de subsistencia, situación que conlleva a su vez la pérdida del sentimiento del derecho, de la honestidad y del honor de subsistir por su propio trabajo o actividad. No obstante todo esto, sus propuestas se quedan en la superficie del problema: regulación económica, asistencialismo, inclusive colonialismo, todas propuestas que se ensayaron de una u otra forma hasta el día de hoy, sin haber detenido a lo mucho desfogado el movimiento de valorización del valor, absolutamente indiferente a la explotación del hombre por el hombre y a la destrucción del planeta. Pero como hemos buscado mostrar en estos pocos minutos, es posible ir más allá. La dialéctica nos permite desnaturalizar, desenmascarar este ser social, desarmarlo, desarticularlo y sobre esa base reconstruirlo, corregirlo, reconstituirlo y transformarlo. Concluyo con esta cita de Marx: la vida social es en esencia práctica. Todos los misterios que desvían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica. Esa es la octava tesis sobre Feuerbach.
Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por la ponencia sumamente interesante y al mismo tiempo provocativa. Les recuerdo de todos modos, una vez más al público, que pueden ir preparando sus preguntas y tendremos 20 minutos de discusión, a lo mejor un poquito más, después de la tercera ponencia, la cual procederé sin más a presentar. El tercer ponente es Ricardo Licla, quien es magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, del Grupo Hegel y la PUCP. Se desempeña como docente invitado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ha enseñado en la Universidad Nacional Diego Quispetito del Cusco y el Instituto de Ciencias y Humanidades. Ha publicado los siguientes libros: Intertextos filosóficos, una invitación filosófica en el 2020, El salazarianismo y sus demonios del 2017 y Lógica proposicional del 2014. El título de su ponencia es Lenin como lector de Hegel. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Ricardo. Buen día con todos y todas. Primero a ver si me confirman si se me está escuchando, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces reiterando el saludo, digamos a los de la sala virtual y a los amigos que nos siguen por el Facebook Live. Como ya ha presentado nuestro amigo Rodrigo, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre Lenin como lector de Hegel, ¿no? Hoy justamente 22 de abril del año 2022, hace más o menos 152 años, justo nació Lenin, el personaje de quien vamos a comentar hoy. Entonces, sin mayores preámbulos, voy a pasar a leer esta breve ponencia, indicando que esta ponencia, aparte de la introducción, las conclusiones y la bibliografía, consta de 3 partes, ¿no? Más o menos siguiendo la tríada hegeliana. Bien. Terry Pinker, en un prefacio irónico de su conocido texto Hegel, una biografía, afirma no sin razón que Hegel es uno de esos pensadores de los que toda persona culta cree saber algo. Quizá el caso más emblemático de este tipo de personas sea Karl Popper, quien en su obra La sociedad abierta y sus enemigos sentenció que Hegel representaría algo así como el eslabón perdido entre Platón y el totalitarismo moderno. Probablemente, este tipo de afirmaciones haya generado la airada reacción de José María Ripalda en su introducción a la filosofía real de Hegel. Cito, es difícil leer cosa más imbécil hasta la patología que la crítica a Hegel desde la buena conciencia de la propia normalidad. Léase Verbigracia, Sir Karl Popper. Definitivamente, Hegel es un filósofo para adultos dispuestos a reflexionar. Su ciencia de la lógica no solo hay que leerlo, sino estudiarlo con rigor. Con justa razón, nuestro colega chileno Ricardo Espinosa afirma que Hegel no es un filósofo de esos fáciles de leer mientras se va sentado en el metro de alguna ciudad, en nuestro caso el metropolitano. Y menos se lo puede leer de forma ingenua o desde una perspectiva analítica simplona. A Hegel se le debe leer metódicamente para evitar al Hegel panlogista, o panlogicista que le llaman por ahí, ¿no? Panlogista de Wikipedia. Esto se repite una y otra vez en todas partes, desde manuales a tesis doctorales, desde libros especializados a informaciones en la red, etcétera, etcétera. La llamada derecha hegeliana hizo lo que quiso con Hegel y lo destruyó notablemente al presentarnos a un Hegel sin matices ni sutilezas, esto es, el Hegel panlogicista, añejo, rancio, vertical, monárquico, absolutista, racionalista, abstracto, etcétera, que nosotros rechazamos, Jameson, Eggleton, Duque, Ripalda, Pippin, etc. El objetivo principal de la siguiente ponencia no consiste en presentar un estudio erudito, pormenorizado sobre Hegel, sino algo muy modesto, suscitar el interés por la lectura de la ciencia de la lógica desde la perspectiva de Lenin. Para tal propósito, dividiremos nuestra exposición en 3 momentos, a saber, primero, presentaremos el presupuesto teórico desde el cual Lenin aborda la ciencia de la lógica. Segundo, daremos cuenta sobre algunos tópicos que Lenin valora en Hegel. Tercero, mostraremos en parte que tanto Hegel como Lenin son filósofos radicales en sentidos diferentes. Finalizaremos con algunas conclusiones provisionales o críticas. 1. Los anteojos de Lenin.
En el centenario de la Revolución Rusa, Néstor Cohen, en su artículo titulado sobre la teoría leninista del imperialismo, sostuvo sobre Lenin lo siguiente, cito: Lenin, indomesticable, indigerible, hueso duro de roer. La sola mención de su nombre hace temblar a empresarios, banqueros, policías, militares, agentes de inteligencia. A diferencia de otros integrantes de la familia marxista, Lenin constituye el elemento de la discordia, es el verdadero parteaguas de las ciencias sociales y en la política contemporánea. La cultura de clases dominantes, entrenada en el ejercicio cotidiano de ejercer su hegemonía, intentó dulcificar, neutralizar, incluso fagocitar o incorporar a Walter Benjamin, Antonio Gramsci, a Rosa Luxemburgo, llegando al límite de manipular al mismo abuelo fundador de la familia, Karl Marx. Con Lenin jamás pudieron. Le sigue generando pánico, desesperación y horror. Fin de cita. En términos de Gramsci, estamos frente a un intelectual orgánico que, como investigador, según Cohen, se internó largo tiempo exiliado en la biblioteca de Zúrich, en Suiza, para comprender, por un lado, la distancia del capitalismo, la dinámica del capitalismo posterior a la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el papel que jugó la Internacional Socialista. En dicha biblioteca, desde 1915 aproximadamente, Lenin elaboró 15 cuadernos en los que extractó 148 libros, 106 en alemán, 23 en francés, 17 en inglés y 2 traducidos al ruso. 232 artículos de 49 publicaciones periódicas, 206 en alemán, 3 en francés y 3 en inglés. Este es el contexto de septiembre a diciembre de 1914 en el que Lenin estudió la ciencia de la lógica en su idioma original, dando como resultado sus cuadernos filosóficos. Cito: en medio de la monstruosa acumulación y centralización de capitales financieros y de la Primera Guerra Mundial, Lenin leyó aquellos 148 libros y 232 artículos de la economía política, mientras estudiaba y comentaba la ciencia de la lógica de Hegel. Los resultados fueron sus hoy célebres cuadernos filosóficos. La conclusión a la que llegó Lenin con este estudio es el siguiente aforismo, cito: es completamente imposible entender el Capital de Marx, y en especial su primer capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda la lógica de Hegel. Por consiguiente, hace medio siglo, ninguno de los marxistas entendía a Marx. Claro, es una cita que genera cierta disonancia, ¿no? En consonancia con este aforismo de Lenin, Althusser nos irrumpe con la siguiente sentencia: por lo que a mi turno arriesgaría un aforismo perentorio. Nadie ha comprendido a Hegel desde hace 150 años, pues no es posible comprenderlo si no se ha estudiado y comprendido a fondo el Capital. Por provocación, espero que se me excusará, al menos por parte de los marxistas, como el amigo Martín Valdés, ¿no? Nosotros consideramos que la ciencia de la lógica de Hegel puede ser una de las puertas a la comprensión del Capital de Marx. Al mismo tiempo, esta obra puede ser una entrada a la ciencia de la lógica. Lo cierto es que Lenin, sobre la base de sus investigaciones de Hegel, Marx y lo mejor de su época, no solo buscó comprender la gramática del sistema capitalista, sino lo más importante fue la subversión del orden social hasta ahora vigente. Quizá por esta pretensión Lenin es concebido en ciertos sectores como el Totahum o el perro muerto del siglo XXI. Los anteojos de los que se sirvió Lenin en la comprensión de la ciencia de la lógica fue el materialismo dialéctico. Cito: trato en general de leer a Hegel desde el punto de vista materialista. Hegel es, según Engels, el materialismo puesto de cabeza abajo, es decir, en su mayor parte deshecho a Dios, lo absoluto, la idea pura, etc. Fin de cita. Según Althusser, Lenin no lee a Hegel para poner en pie, bajo la forma de un sistema materialista, el sistema idealista absoluto hegeliano, sino que adopta una nueva práctica filosófica de raigambre proletaria, es decir, el materialismo dialéctico. Lo que le interesa a Lenin de Hegel son las implicancias de dicha lectura materialista dialéctica en el plano nociológico y dialéctico. 2. El niño y el agua sucia de la bañera. De la diversidad de tesis que Lenin resalta en sus cuadernos filosóficos con respecto a la ciencia de la lógica de Hegel, cabe llamar la atención sobre algunas
a saber, la crítica al noumeno kantiano, la dialéctica hegeliana como tesis central y la radicalidad en Hegel. Sobre la primera tesis, Lenin, en su lectura al prólogo de la segunda edición de la Ciencia de la Lógica de Hegel, sostiene que, cito, en Kant, la Ding an sich, pues en sí, es una abstracción vacía, pero Hegel exige las abstracciones que correspondan al der Sache, la esencia. El concepto objetivo de las cosas constituye su esencia misma, que hablando en sentido materialista, corresponde a la profundización real de nuestro conocimiento del mundo. Fin de cita. En otros términos, Lenin, por un lado, exalta la crítica hegeliana con respecto a la incognoscibilidad del objeto en sí o cosa en sí kantiano. Por otro lado, valora la tesis hegeliana según la cual sí es posible el conocimiento progresivo de la esencia de las cosas. Sobre la segunda tesis, a diferencia del último capítulo de la fenomenología del espíritu, en el que Hegel diserta sobre, cito, el saber absoluto, el espíritu que se sabe a sí mismo como espíritu, fin de cita, en el último capítulo de la ciencia de la lógica, Hegel aborda el tema de la idea absoluta. Al respecto, Lenin afirma, cito, es digno de mención el hecho de que todo el capítulo sobre la idea absoluta apenas dice una palabra sobre Dios. Casi nunca se ha deslizado por accidente un concepto divino. Y aparte de eso, casi no contiene nada que sea específicamente idealismo, sino que tiene por tema principal el método dialéctico. Esto es extremadamente notable. Y una cosa más, en esta obra de Hegel, la más idealista de todas, hay menos idealismo y más materialismo que ninguna otra. Pero es un hecho, como diría Wittgenstein, ¿no? Un hecho del mundo. Efectivamente, todo el último capítulo de la lógica subjetiva o doctrina del concepto está dedicado a los matices de la dialéctica en la tradición occidental. Sobre la base de este aporte hegeliano, Lenin destila la siguiente definición de la dialéctica. Otra cita. En resumen, la dialéctica puede ser definida como la doctrina de la unidad de los contrarios. Esto encarna la esencia de la dialéctica, pero requiere explicaciones y desarrollo. Sobre la última tesis, podemos apelar a la pregunta con el que empieza el libro primero de la ciencia de la lógica. ¿Por dónde ha de hacerse el inicio de la ciencia? O de acuerdo al título del presente seminario, ¿cuál debe ser el comienzo de la ciencia? Al respecto, Hegel nos advierte que el inicio de la ciencia absoluta tiene que ser el mismo inicio absoluto. Nada le está permitido presuponer. Es una cita de Hegel, ¿no? Definitivamente estamos asistiendo a la radicalidad filosófica en Hegel. En ese sentido, siguiendo al filósofo español Rafael Aragüés, quien nos ha brindado una interesante exposición hoy, podemos afirmar que la metafísica hegeliana cumple con creces esta exigencia de la radicalidad filosófica, porque la ciencia de la lógica no contiene ninguna presuposición, no presupone nada ni nada da por sentado, ni siquiera se presupone a sí misma, vale decir, no presupone siquiera su concepto, tampoco presupone un objeto de estudio, un método de investigación, una verdad primera, un principio fundamental, ni axioma alguno. No lo hace porque ese modo de proceder sería dogmático, ya que la metafísica, en tanto filosofía fundamental, es la investigación de las bases del saber. En consecuencia, no puede presuponer nada como sí pueden y deben hacerlo las ciencias particulares. 3. Y última parte. Hegel y Lenin, filósofos radicales. Es probable que para el oyente o lector desatento, nuestro subtítulo esté incurriendo aparentemente en una falacia de pregunta compleja, nada más falso, ya que tanto Hegel como Lenin son filósofos radicales, pero en sentidos diferentes. Es decir, Hegel, como ya mostramos anteriormente, es un filósofo radical en la medida en que no parte por presuponer nada en su reflexión filosófica. Su punto de partida es el concepto más puro, carente de toda determinación y mediación, ¿no? Lo que Aragüés decía que es simple, ¿no? Y digamos simple, y además había un término que usaba y lo explicó muy bien, y conocido, ¿no? Conocido en el sentido de que es accesible para cualquiera, ¿no? Entonces dice, puro ser,
o ser puro, que al mismo tiempo constituye una de las proposiciones más escandalosas de la filosofía occidental. Ser y nada son lo mismo, dice también en la enciclopedia. En cambio, Lenin es radical. Esta propuesta es solo a manera de intuición por cuestiones de tiempo, claro está, en la medida en que pretendió subvertir, en el pleno sentido de la palabra subvertir, ¿no?, el orden social vigente desde la raíz. En otros términos, el sentido genético de la radicalidad de Lenin se muestra en su praxis revolucionaria que devino en su antítesis, formas de stalinismo, que desconoció el pleno reconocimiento o la plena libertad. Conclusiones. Primera, el presupuesto teórico de Lenin es el materialismo dialéctico, es decir, Lenin estudia la ciencia de la lógica de Hegel desde una posición ontológica materialista. Segunda, Lenin destila lo mejor del corpus hegeliano, la dialéctica. Es sobre la base de este método que Lenin interpreta y subvierte la lógica del sistema capitalista. Tercera, tanto Hegel como Lenin son radicales en sentidos diferentes. La radicalidad de Hegel es teórica, mientras que la de Lenin es práctica. Finalmente, ¿en qué medida la ciencia de la lógica puede ser útil en la interpretación de la realidad peruana? ¿Sigue siendo vigente la propuesta leninista en la comprensión de la lógica del capitalismo? Mejor aún, ¿cuál ha de ser el comienzo de la transformación de la realidad peruana? Pues bien, quiero culminar esta exposición con esas preguntas y que seguramente, tal vez, bueno, como estamos al final y a veces, como ocurre en los dictados de clase, a la última hora los alumnos no suelen quedarse, ¿no? Entonces suelen irse, pero no sé si hay participantes por ahí que quieran plantear algunas preguntas para, digamos, intercambiar algunas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por la contribución de sumo interés, motivando la lectura de la ciencia de la lógica. Perfecto, tenemos alrededor de 23 minutos para la discusión, así que quisiera motivar al público a que por favor planteen preguntas a cualquiera de los expositores o expositoras. Pueden, como les digo, levantar la mano por la función de Zoom, les daré la palabra, pueden plantear la cámara y el micrófono, pueden plantear también preguntas por el chat. Hay Miquela Bordiño. Hi, tengo una pregunta para la profesora Luz. Gracias por su ponencia. Can I ask my question in English? I cannot speak Spanish, actually. Yes, in English is perfect. Thank you. I have just a clarification question. As I said, my Spanish is really poor. So there is something that is not so clear for me in your talk, which was very interesting and insightful. I am deeply interested in the notion of contradiction. And during your talk, you mentioned an expression, immanentización de la contradiction. And so I was wondering, and you said that both with respect to Hegel and Marx, right? And so I was wondering what does actually mean that a contradiction is immanentizada. Is that Aufhebung in Hegel, and how do you interpret it, and how do you interpret the same process in Marx? This is not so clear for me, but it's a never-ending problem. I was wondering what is your opinion about that, and thank you so much for your talk. Thank you so much for this question. I talk about the concept of contradiction and the immanentization of contradiction. Is maybe it was not expression from Hegel or from Marx, this immanentization, but I use this expression for understand this new conception of contradictions that appeared in the history of logic and in the history of ontology, as if contradiction was as important as identity for understanding reality.
This immanentization, use this expression for make a kind of emphasis in a kind of accent in the fact that contradiction is proper, is inner to reality in Hegelian thought, and that is why we can think in the immanent critic as a kind of approach of society that implies an inner contradiction in the constitution of the social world. I hope this is clear. I'm sorry for my English. Muchas gracias, Luz. ¿Respuesta? ¿Sí? Creo que tiene que activar el micro. No se puede. Hay un problema técnico con el micrófono. En cualquier caso, mientras vemos si se soluciona, o no sé si la respuesta podría plantearse sino por el chat, quisiera motivar al público a ver si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Perdón? ¿Hay alguna otra pregunta o intervención por parte del público? Martín, adelante. Ya. Bueno, yo tengo un par de preguntas justamente tanto a Luz como a Ricardo, más que preguntas. En realidad quisiera que desarrollen un poco algunas ideas que a mí personalmente me han llamado la atención de sus ponencias, ¿no? Luz, de tu ponencia anoté un par de expresiones, digamos, que me parecen muy, muy interesantes, muy pertinentes, que dialogan también, creo, con lo que yo he tratado de expresar. Me refiero a estas dos expresiones, ¿no? No hay posibilidad fuera de lo real, y también el potencial constitutivo de lo real, ¿no? Claro, entiendo un poco lo que yo he argumentado, es que esto, digamos, se desarrolla plenamente en la propuesta de Marx y no tanto en la de Hegel. Sin embargo, simplemente por curiosidad, me gustaría a lo mejor que puedas, digamos, dar tu opinión sobre, claro, digamos, ¿qué piensas de la propuesta de Hegel propiamente, ¿no? En su filosofía del derecho? Digamos, ¿qué tanto potencial, ¿no? Digamos, le ves a esta propuesta? Y para Ricardo, también en una parte mencionaste, ya hacia el final, que, digamos, como algo entendí como algo positivo, ¿no? de la filosofía de Hegel, ¿no? Que la ciencia de la lógica no presupone absolutamente nada. Sin embargo, claro, un poco lo que yo he entendido, ¿no? de la crítica de Marx, y un poco también traté de presentar, es que esto, digamos, esta falta de presupuesto en realidad es un punto débil de la filosofía de Hegel o de la ciencia de la lógica, ¿no? O sea, que debe presuponerse, o mejor dicho, que el ser social ya está presupuesto, ¿no? Entonces hay que reconocer este presupuesto, y no hacerlo no lleva al misticismo. Digamos, no es que todo lo que diga está mal, ¿no? Pero claro, bueno, luego tiene que venir Lenin, digamos, y decir que de la ciencia de la lógica solo sirve el 10%, ¿no? Entonces, bueno, un poco como es este tema de que la sociedad está presupuesta, ¿no? Ya en la ciencia de la lógica, solo que de forma, digamos, no transparentada. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Martín, por tus preguntas. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias por tu presentación también. Creo que estas expresiones que has señalado sobre el hecho de que no hay posibilidad fuera de lo real y sobre el potencial constitutivo de lo real son justas tanto para comprender el concepto de posibilidad en Marx como para comprender el concepto de posibilidad en Hegel. De hecho, lo que encontramos en la doctrina de la esencia es una diferenciación entre una posibilidad formal
en donde lo posible se opondría a lo real o a lo efectivo, y una posibilidad real. Esta posibilidad real implica una unidad real con lo efectivo. En ese sentido, no hay posibilidad fuera de lo real, toda posibilidad está determinada por lo real, entonces toda posibilidad, desde el punto de vista de la efectividad, es el potencial constitutivo de lo real y será realizada. Mencionas, ahora, mi presentación intentó aclarar un poco este punto sobre el concepto de posibilidad en la ciencia de la lógica, pero mencionas la filosofía del derecho. Y me parece que es un cruce muy interesante, el de la ciencia de la lógica y el de la filosofía del derecho. Estoy convencida, como muchos autores, como Miguel Justi también presentó ayer en su conferencia magistral, que podemos ver ciertas resonancias en la filosofía del derecho, más que resonancias, una intrínseca dependencia entre las categorías conceptuales de la filosofía del derecho y de la ciencia de la lógica. Y yo creo que esta unidad entre lo posible y lo real como siendo la delimitación de lo posible y lo posible como siendo solamente en lo real, se puede ver también manifestado en la realización de la filosofía del derecho como en el momento de la eticidad. Muchas gracias por esta pregunta muy interesante. Ricardo. Sí, gracias. También sumarme a los saludos y felicitaciones a la exposición de la compañera Luz Ascarten y también el compañero Martín Valdés, ¿no? Que, claro, de hecho, uno no ha estado muy atento, digamos, a los detalles, ¿no? A veces por las cuestiones tecnológicas de aquí, pero yendo directo digamos, a la pregunta de Martín, justo hacía un comentario y tengo aquí el texto de Lenin en la página 149, ¿no? De los cuadernos filosóficos, hace alusión al comentario que hiciste, Martín, ¿no? Dice, ¿no? Lo cito: antes que nada es preciso extraer de ello la dialéctica materialista, ¿no? Siguiendo con su análisis, Lenin dice, pero en sus 9 décimas partes es paja, ¿no? Paja pura, digamos, ¿no? Residuos, dice, ¿no? Así de fuertes. Digamos, las palabras de Lenin, que los que nos hemos tomado el tiempo de leerlo, hay momentos en que es irónico, no se ríe, etc. Pero a lo que voy es hasta qué punto, digamos, se debe o no presuponer, digamos, el punto de partida a la hora de iniciar la reflexión filosófica. Y entonces, lo que hay que delimitar, digamos, son dos planos diferentes, ¿no? Una cosa es el plano filosófico, metafísico, que es el plano, digamos, en el que se está moviendo Hegel, y ahí al mismo tiempo existe dos momentos, como Aragüez ya lo comentó en su ponencia, y otro es el plano de las ciencias particulares, llámese pues la física, la química, la biología, la geometría. Por ejemplo, en geometría se tiene que partir de definiciones, de axiomas, tenemos que definir qué es un punto, qué es una recta, ¿no? Entonces, puntos de partida que no se ponen en discusión, de ahí que las ciencias no son radicales, ¿no? Porque parten de supuestos. En cambio, en la reflexión filosófica no se parte de supuestos, porque eso supondría no poner en práctica el carácter crítico de la filosofía. Por eso es que dice, se estaría cayendo en una especie de dogmatismo. Y entonces recordemos que la filosofía hegeliana, de alguna manera, es hijo de la Ilustración, que está exaltando la razón y que exalta la criticidad. Entonces, de ahí que el punto de partida se va a dar en dos momentos, digamos. En la fenomenología, es la certeza sensible hasta llegar, digamos, al saber absoluto, y en cambio, ya en el plano estrictamente filosófico, en sentido estricto de la palabra, en la ciencia de la lógica, el punto de partida va a ser justamente el ser, ¿no? El puro ser, ¿no? Que equivale a la nada, ¿no? Digamos, entonces son dos planos diferentes que justificarían el punto de partida
del pensar hegeliano. Ahora, cosa muy diferente es en Marx, ¿no? En Marx, digamos, su propósito no es la mera teorización. La propuesta marxista es la práctica, ¿no? Es la reflexión filosófica, pero para actuar, ¿no? De ahí que es una filosofía para la acción, no es para la mera teorización. Entonces, esos planos creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Eso sería, de manera breve, mi comentario en relación a la pregunta del compañero Martín, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta del público? Tenemos todavía unos 10 minutos. Si es que no, en cualquier caso yo quisiera plantear también una pregunta. Sirve a lo mejor para conectar un poco las presentaciones de Luz y de Martín, porque me pareció, digamos, interesante esta idea de conectar el concepto de posibilidad real justamente con la filosofía del derecho de Hegel. Y en la figura que estaba pensando, que bueno, discutió Martín de todas maneras, es obviamente en el problema de la pobreza y en la figura de la plebe, ¿no? Lo que Hegel denomina la Pöbel. Hay, digamos, dos lecturas posibles del sistema de las necesidades de la sociedad civil y el problema de la pobreza en Hegel, porque Hegel dice que es un problema hasta cierto punto inerradicable y que es propio de una economía de mercado. Entonces uno puede leerlo por el lado de decir, bueno, Hegel está justificando la pobreza, porque la pobreza es un fenómeno propio de las sociedades modernas, no hay nada que hacer. Pero la otra lectura, que digamos me parece más interesante, es decir, es un problema que el mismo sistema de la vida ética no logra resolver. Es, digamos, una especie como de punto de quiebre, digamos, o de fuga, que no llega a ser integrado dentro de la totalidad del sistema e incluye, por ende, la posibilidad, o una especie como de posibilidad de crítica y de cambio. Es un poco la tesis de Frank Ruda en su libro Hegel's Pöbel, la plebe de Hegel. Entonces, quisiera ahí plantear un poco la pregunta, ¿cómo es que ustedes ven esto? ¿No? O sea, esta figura justamente de la plebe, y si es que el concepto ahí de posibilidad real entraría o no entraría a calar, y en qué medida eso permitiría una lectura o no más caritativa del buen Hegel. Te dejo responder primero, Martín. Ya, está bien, gracias, gracias Luz. Sí, un poco también iba en la línea de lo que te planteabas hace unos momentos, Luz. Digamos, quizá no pude ser tan preciso, pero claro, digamos, volviendo a estas citas, ¿no? Digamos, de no hay posibilidad fuera de lo real, ¿no? Y digamos, al potencial, ¿no? De cambio, ¿no? De lo real. Y claro, digamos, viendo el paralelo entre la respuesta de Hegel y de Marx a este mismo asunto, ¿no? Claro, yo también estoy de acuerdo en lo que dice Rodrigo de, claro, no se debe leer, y espero no haberlo presentado así, no haber sido tan injusto, digamos, a un Hegel justificando, ¿no? La pobreza, ¿no? Justificándola, glorificando, ¿no? Digamos, y más bien se percibe, ¿no? Eso también lo dice Allen Wood, ¿no? Se percibe que en esos parágrafos, o sea, Hegel realmente, digamos, busca una respuesta y no la encuentra, ¿no? O sea, una aporía genuina, ¿no? Digamos, no pretende saber algo que no sabe, ¿no? Entonces creo que Wood inclusive habla de honestidad intelectual, ¿no? Entonces, claro, digamos, Hegel deja la puerta abierta a que alguien venga con una respuesta, ¿no? Un poco así yo interpreto a Marx, ¿no? Que al poder profundizar en el análisis social, o sea, llegar, digamos, al secreto, al misterio, a revelar el misterio del capital, ve que la solución está a nivel del principio, que Hegel sí ha, digamos, la compra y venta de fuerza de trabajo, ¿no? Hegel sí lo ha legitimado como algo justo, ¿no? Digamos, claro, uno no se puede vender a sí mismo, pero la fuerza de trabajo sí se puede separar, se puede objetivar, entonces uno puede desprenderse, enajenar su fuerza de trabajo, pero claro, digamos esto, luego ya, bueno, Marx dice digamos, hacer esto permite todo, ya, digamos, desarrollo, ¿no? Digamos, este monstruo, ¿no? Humano, ¿no? Que es el capital. Entonces, claro, digamos, uno podría decir, bueno, entonces Marx simplemente le toma la aposta a Hegel, ¿no? Concluye el proyecto hegeliano, ¿no? Digamos, pero por otro lado, y ahí va, creo que mi pregunta inicial a mi comentario inicial a Luz, y a lo mejor también puedes considerar esto, es, claro, ¿no? Digamos, uno podría decir, ya, entonces, bueno, Marx, ¿no? Superó a Hegel, pero al mismo tiempo, ¿no? Uno podría decir, bueno, quizá, digamos, y con la crítica común al comunismo, no es como, ya, esto no es posible, ¿no? No es posible, suena bonito, ¿no? Claro, o sea, obviamente Marx no es un socialista utópico, digamos, lleva
digamos, hace un esfuerzo significativo para mostrar, ¿no? O sea, que sí hay una posibilidad, pero igual, digamos, un poco uno podría finalmente decir, ya, ¿no? Digamos, que va más allá del límite Marx, ¿no? Y que, digamos, la propuesta de Hegel, ¿no? De un Estado, bueno, que en los términos contemporáneos, Honneth, ¿no? Más democracia, formas de democracia económica, termina siendo más posible, y en ese sentido, digamos, sería un poco la respuesta ya de Hegel a Marx, ¿no? Que nunca, pues, obviamente, llegó a dar como persona, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco, o sea, lo planteo, digamos, así. Por supuesto, yo personalmente me inclino hacia un lado, pero igual, digamos, reconozco que es un tema por lo menos abierto, ¿no? Muchas gracias por esta discusión. Suscribo totalmente sus preocupaciones y sus respuestas. Yo creo que en esta idea de la pobreza encontramos un ejemplo claro para comprender esta cuestión de la contradicción que implica el comprender el concepto de la posibilidad real y también la formulación de una crítica inmanente de la sociedad. Me parece que el sistema hegeliano no es para nada un sistema totalizante. Si distinguimos entre un aspecto que podríamos decir lógico y un aspecto fenomenológico, o si distinguimos entre un plano ontológico y un plano óntico. Hay ciertos problemas que surgen en el plano óntico y que resultan como contradicciones y que posibilitan la dinámica del plano ontológico. En el plano ontológico, la posibilidad real se muestra como esta unidad entre lo posible y lo efectivo, pero en el plano óntico, que es un plano que también pertenece a lo real, podemos encontrar dificultades y podemos exigir soluciones a estas dificultades. Y creo que lo interesante de la tradición hegeliano-marxista es que nos hacen ver que hay una contradicción inherente en esta realidad, entonces siempre hay un trabajo a hacer para lograr la realización que, como Martín mencionó, lo de la utopía, podríamos pensar esta realización como utopía. Y de hecho, tanto Hegel como Marx están completamente en contra de la utopía, pero desde lecturas más contemporáneas, como las lecturas que surgen a partir de Karl Mannheim sobre la utopía, podríamos comprender el pensamiento de Hegel, por ejemplo, sobre el Estado en la filosofía del derecho, o la idea de la república platónica como la idea que recoge la determinación esencial de su tiempo, o la idea del comunismo marxista. Podemos comprenderlos como ciertas formas de utopía que en tanto posibilidad real, nuevamente, parezco un loro repitiendo la misma frase, pero si comprendemos la utopía a partir de esta posibilidad real, no tendríamos que comprometer Hegel a Marx con un supuesto idealismo para comprender que a partir del pensamiento de estos filósofos podemos encontrar reflexiones claras sobre cómo mitigar contradicciones sociales, problemáticas sociales, como los de la pobreza, justamente. Y no lo hice hace un momento, pero felicito también a Ricardo por su presentación sobre Lenin, que fue muy, muy interesante. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luz. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? Andrés, adelante. Ok, muy buenos días. Ok, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Bueno, yo quisiera muy brevemente
hacer una pregunta a la profesora Luz. Pues, me surgió una pregunta muy interesante, pues, que sugería por Cassirer, por Ernst Cassirer, que habla en la antropología filosófica, pues no sé si él propiamente o tomando a un autor que es psicoanalista, habla con una persona que manifiesta tener problemas. ¿Sí se me oye bien? Sí. Vale, que manifiesta tener problemas con el movimiento de su mano. No recuerdo si es la izquierda o la derecha. La cuestión es que el doctor le dice que, bueno, ya hemos visto que su problema no es propiamente físico, no puede usted escribir, pero le pido que por favor mencione que sí puede escribir con la mano derecha. ¿Sí? Y la cuestión es que el tipo no puede decirlo. O sea, no solo tiene el problema de que no puede físicamente escribir con la mano derecha, sino que en términos de una formulación de su, desde su expresión oral, no puede decir que efectivamente puede escribir con la mano derecha. Y lo que por este autor es como Cassirer, que hay personas que tienen dificultades para pensarse lo irreal o lo posible, que de alguna manera están como en el ámbito de cierta efectividad, pero que son incapaces de cierta manera de ponerse en un nivel de decir, bueno, no puedo, qué sé yo, caminar, pero de decir que no puedo hacerlo, o que puedo hacerlo es como la dificultad. Quisiera yo pues asociar eso como a dos conceptos, a dos preguntas. Y es primera, pues como para aclarar esa noción que se pone aquí en este plano con Descartes en el ámbito, por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Cuál es esa posibilidad de entender un poco más esta idea de lo irreal o de lo posible desde Kant? Porque veo que pues, Cassirer lo toma y que me parece muy interesante mirar que es que también aquí se hace si existe esa posibilidad de hacer esa relación, cómo entender eso con relación con este filósofo que pues creo que lo pone de manera un poco también en la crítica de la razón pura, cómo se podría entender esa relación de la noción que Hegel plantea con lo que plantea Kant. Y por otro lado, con relación a eso que menciona Cassirer, que es tratando a un paciente, y es si la sociedad puede estar en un ámbito en el que no pueda pensarse desde lo posible, por decirlo así, como casi como una parálisis de ese desarrollo de la conciencia, y que bueno, que de alguna manera también de pronto puede recaer en la crítica que hace Marx sobre la sociedad, ¿no? Porque pues en Hegel sí es un poco optimista el hecho de que pues vamos al saber absoluto y que pasamos ya por la etapa de la autoconciencia, pasamos por la razón, por considerar a la religión como una representación, pero pues nos damos cuenta que en la sociedad actual inclusive hay regresiones a formas de conciencia previas a las del saber absoluto que aún no se superan, ¿no? Pero entonces, digamos, si esa, ¿de qué manera ahí se puede vincular esa, sí, puede haber, pensarse como una parálisis del desarrollo de la conciencia en términos de esa incapacidad de pensarse en la posibilidad? Y bueno, si esto también tiene alguna vinculación con problemas desde el psicoanálisis, o no solamente económicos, sino también como desde esa perspectiva de la conciencia, ¿no? Bueno, Perfecto, gracias muchas Andrés. gracias. Muchas gracias por esta pregunta súper interesante que en verdad toca el fondo de mi investigación actual y que excede largamente el pensamiento de Hegel y de Marx y que toca el tema de lo posible en toda su amplitud y en el aspecto social y psicológico. Creo que esta disociación que menciona Cassirer tiene que ver con una disociación entre lo posible y lo actual que comienza, creo yo, con Francisco de Suárez. En verdad, esta es una tesis de Etienne Gilson, que la disociación comienza con Suárez, pero tal vez esta disociación se ha dado progresivamente en la historia de la metafísica. El primero que va a disociar lo posible de todo lo real es Plotino, y luego los místicos continúan por esa vía. La idea de un Dios todopoderoso va a imponer además una visión totalmente efectivista de lo posible.
Y en la modernidad tenemos esta herencia de una posibilidad efectivizada, de una posibilidad reducida, y es lo que encontramos, por ejemplo, en Descartes y Leibniz, que van a sustituir lo posible por lo contingente, concepción que estará también en Wolff, Baumgarten, en Kant, y que Cassirer hereda, me parece. Sin embargo, en el siglo, a inicios del siglo XX, creo, con la fenomenología, pero también con la teoría crítica y también con nuevas perspectivas neocantianas y también con el psicoanálisis, se va a abrir nuevamente este ámbito de lo posible que ha estado empequeñecido durante el representacionalismo moderno. Entonces, yo suscribo totalmente que el psicoanálisis, el neocantismo, otros movimientos, la fenomenología, la Gestalt, van a intentar comprender la realidad y la unidad entre el espíritu y la naturaleza de un modo mucho más fructífero, que va a incluir una noción de posibilidad y de potencia también mucho más amplia. Y por supuesto, se comienza primero identificando las patologías de esta reducción de lo posible, como muestra usted en el ejemplo de Cassirer, pero también patologías como el olvido del cuerpo o de las pulsiones en el caso del psicoanálisis. En todo caso, mi proyecto de investigación actual intenta restablecer una noción de posibilidad que ya que ha permanecido un poco olvidada, y que a partir de la filosofía del siglo XX comienza a adquirir una nueva fuerza. Y mi fin es también elaborar con esta ontología de lo posible una crítica de la sociedad, una crítica de las patologías individuales y colectivas. Muchas gracias por esta pregunta, muy interesante. Muchas gracias, Luz, por la respuesta, sumamente interesante, sumamente iluminador. Si me permite un pie de página, quizás un concepto interesante ahí para vincular también a Marx y a Hegel es el concepto de ideología, entendido como patología social, que justamente genera esta especie como de bloqueo reflexivo de la forma en la cual pensamos lo posible y criticamos justamente el discurso de ausencia de alternativa. Pero en cualquier caso, sabemos que la discusión da para mucho más y el tiempo se nos ha acabado. No quisiera concluir esta mesa, sin embargo, sin antes invitar, bueno, agradecer de nuevo una vez más tanto a Luz, a Martín y a Ricardo por sus excelentes ponencias, como a las distintas intervenciones del público y a las personas asistentes. Quisiera de todos modos invitar a todos y a todas a la conferencia magistral titulada El antifundacionalismo y la teoría procesual de la verdad, que se llevará a cabo a cargo de la doctora Miquela Bordiñón y será a las 15 horas de la franja horaria de Perú, Colombia y México, o sea, a las 3 de la tarde, en un par de horas que tendremos de break. Les agradezco de nuevo a todos por su participación y por sus contribuciones y espero verlos y verlas a las 3 de la tarde. Muchas gracias.